Bien, pues buenos días a todos, espero se encuentren muy bien. Es un privilegio para mí darles la bienvenida. Mi nombre es Pedro Juárez, soy coordinador de ventas y tengo el honor de acompañarlos esta mañana para presentarles esta serie de webinars llamada Triad Grow, de la cual platicaremos en unos minutos y que inicia con el primer tema denominado Bases para establecer un programa de producción de aves libres de antibióticos, que nos impartirá el doctor Susano Medina. Sin duda, en este tiempo hemos pasado por muchos retos, pero creo que el reto más fuerte ha sido el adaptarnos a la nueva era, la cual conlleva cambios y transformaciones, para lo cual Triad busca de proveerles herramientas e información que les permita enfrentar los retos de una manera diferente y desde otra perspectiva. Para los que no nos conocen del todo, en Triad somos una empresa que tiene más de 15 años de experiencia en el mercado, con ventas en México, Estados Unidos y República Dominicana. Cuenta con 5 divisiones que abarcan el sector de aves, cerdos, rumiantes, acuicultura y mascotas. Trabajamos también con marcas líderes buscando ofrecer una cultura de servicio y calidad con empresas que nos respaldan como lo es Avevista, Agilia y Livalta, que pertenecen al grupo de AB Agri. También empresas como Mix Science, Pramelco, Angel y Anderson. Con ellas pues, tenemos el respaldo y nos encargamos de traer nuevas tecnologías al mercado mexicano. También, parte de la evolución que estamos teniendo como Triad es integrarnos como una consultoría de negocios en el sector agropecuario a través de soluciones holísticas mediante la integración de nuevos productos para las dietas de los animales, el abordaje de soluciones desde el punto de vista de producción, nutrición y tecnológico, lo que implica un seguimiento a través de la implementación y gestión general de proyectos en función de una mejora continua y resultados concretos. En esta ocasión también nos acompaña Arturo Salazar, quien se desempeña como director de marketing. Arturo, ¿nos podrías compartir un poco más sobre la transformación y lo que está haciendo la organización, por favor? Claro que sí, Pedro, muchas gracias y bienvenidos todos a esta sesión de Triad Growth. Lo más importante para nosotros es que tengan una perspectiva clara de quién es Triad en el mercado y entender que no solamente tenemos presencia aquí en México, sino que tenemos diferentes divisiones enfocadas en diferentes mercados. Está, por supuesto, la división de Triad Pecuario que ustedes conocen aquí en México. Tenemos a la empresa de Symetrics, que es una empresa también de nosotros, enfocada sobre todo en el mercado de Estados Unidos y Canadá. La parte de Triadcom, en oficinas en Santiago de los Caballeros, en República Dominicana, y también estamos abriendo una nueva división de Triad Healthcare aquí en nuestro país. Cada una de estas empresas trabaja en diferentes o tiene un enfoque en diferentes segmentos de mercado, en diferentes sectores, tanto en la parte de producción de proteína animal, en la parte de salud animal, animales de compañía, la parte de infraestructura, regulación en salud humana y la asistencia médica ambulatoria. Esto es importante porque nos hemos planteado una visión de crecimiento hacia el 2025, una visión que nos permita dar servicios y ofrecer productos no solamente en México y Norteamérica, sino incluso expandernos hacia otras latitudes. Hacia un futuro, no solamente vamos a participar en el sector pecuario, tenemos ya planes para ingresar en el sector de la agroindustria, particularmente en la producción agrícola y también en la parte de salud humana, como ya les platiqué. De tal manera que Triad tiene una perspectiva de expansión y de crecimiento bastante interesante y obviamente no lo podríamos lograr sin todos ustedes. Agradecerles no solamente su compañía y su privilegio, sino también el voto de confianza que ponen en nosotros todo el tiempo y que nos permite obviamente tener todos estos planes de expansión. Bueno, Pedro, pero ¿por qué no nos platicas un poquito más acerca de qué se trata este tema de Triad Growth? Pues bien, las necesidades de los clientes por abordar y explorar nuevos mercados y productos, pues nos ha llevado como empresa a buscar herramientas y elementos de acuerdo a sus necesidades, de tal manera que encontremos una solución integral con un impacto positivo en sus negocios. Es por eso por lo que en esta ocasión quiero dar la bienvenida al doctor Susano Medina y nuestro más profundo agradecimiento por haber aceptado nuestra invitación para impartir esta plática que se titula Bases para establecer un programa de producción de aves libres de antibióticos. Pues bien, quiero hablar un poquito sobre su trayectoria. El doctor Susano es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Cuenta con más de 40 años de experiencia profesional en la avicultura, con un amplio campo de conocimiento y experiencia en patología aviar, clínica, sanidad, bioseguridad y planeación estratégica de negocios, entre otros. También ha participado como ponente en foros nacionales e internacionales. Y es un gusto para mí presentarlo esta mañana. Doctor, por favor. Pues muchas gracias, Pedro. Para mí es un placer poder participar en este evento y el hecho de que el día de hoy me hayan permitido el acercarme a otros colegas, a otros compañeros, pues es para mí importante el transmitirles las experiencias, el camino que nos ha ido conduciendo a poder alcanzar esta visión que un día platicando con el director de nuestra empresa me dijo, ¿qué tan factible es que pudiéramos establecer un programa de producción sin usar antibióticos? Y pues ese camino lo empezamos aproximadamente hace 4 años y fue por partes, por tramos, por experimentación, por evaluación y fue de la mano entre un equipo multidisciplinario. Para poder hablar un poquito sobre esto es importante pues dar números de la industria avícola mexicana. La industria avícola mexicana, que ya produce 6.4 millones de toneladas de productos avícolas, destacando el pollo y el huevo, con 3.5 millones de toneladas el pollo y 2.9 el huevo. Eso nos hace el 7º productor mundial de carne de pollo y el 4º mundial en la producción de huevo para plato. Y primeros consumidores mundiales de huevo con 23.3 kilogramos y el consumo per cápita aparente en México, aparente es porque incluye las importaciones, llegó a 33.15 kilogramos en el 2019. Sin embargo, es importante mencionar que en el 2019 la importación de carne de pollo fue de 550,000 kilogramos y la producción nacional de 3.580.000 toneladas, lo que dio ese 33.15 per cápita y 4.130.000 toneladas de pollo. El crecimiento en el 2020 fue muy bajito porque de esos 3.580 millones llegamos a 3.591 millones. Las importaciones bajaron notablemente porque dejaron de aplicarnos el dumping nuestros vecinos, puesto que tenían excelentes precios en su mercado y el consumo aparente pues se fue a 31.1 kilogramos per cápita y 3.932.000 toneladas prácticamente de producción nacional. Si vemos la producción mundial desde el punto de vista de la FAO y donde están los principales actores, pues vemos que están cercanos a los números de lo que fue la producción nacional y ahí tenemos las producciones de los diferentes países encabezados por Estados Unidos, Brasil, la Unión Europea, China, India, Rusia y México, que son los productores más grandes a nivel mundial. En las predicciones de la FAO y la OSD, pues allí sí le fallaron porque pues nadie estimaba que se iba a presentar el problema de la peste porcina africana y desgraciadamente llegó. Ahora tenemos la alerta, ¿verdad? Yo digo que qué desgracia que afectó a República Dominicana, pero la tenemos nosotros a la vuelta de la esquina y toda América a 2 cuadras. Tenemos que ser precavidos, pues es una enfermedad devastadora
y sin embargo, pues los chinos se han podido ir levantando. Veamos cómo la producción de productos avícolas, productos aviares, sí ha seguido un crecimiento vertiginoso y bueno, se estima que para el 2024 ya estará cerca de 140 millones de toneladas. Aquí tenemos los datos de Osler de Sousa, que yo me he permitido estar actualizando. Él me regaló esta tablita, por allí marqué el año 2020, los datos del 2021 están corriendo todavía, no tengo la certeza de los datos, por eso no los puse, pero vemos cómo la producción de carne bovina se detuvo y la producción de cerdo se vio severamente afectada y en 101 millones de toneladas los cerdos, casi 72 millones de toneladas la carne bovina y la carne de aves 137 millones de toneladas. El crecimiento va a seguir dándose, puesto que la población mundial estimada para el año 2050 pues va a superar los 9,000 millones de personas y vemos también cómo el consumo per cápita se ha venido modificando y ha venido creciendo. Hay una gran oportunidad para la industria avícola mundial, no solo para la industria avícola nacional. El futuro de la carne de pollo es promisorio porque se tiene estimado que de 2020 a 2029 el crecimiento de la producción de carne será de un 12% según datos de la OCDE y FAO. Y bueno, de allí la importancia que tendrá la carne de pollo, que se estima que será el 50% de ese crecimiento de la producción, y que aunque pudiera verse ligeramente tocado por la pandemia o la peste porcina, el consumo mundial seguirá creciendo y eso pues es un incentivo para que seamos cada vez más eficientes y seguir avanzando en la producción y modernizando nuestros sistemas de producción, donde debemos hacer muchas consideraciones. Entrando ya a lo que es un programa de producción libre de antibióticos y cómo debe de tomarse, es de que debe de ser una visión holística donde se haga una cultura de la empresa y que sale de la alta dirección hacia lograr la integración y la interdependencia de todas las áreas que conforman un negocio avícola, donde en el diseño entra desde la selección de las materias primas, la capacitación, la educación de todo el personal para la aplicación y sistemas de auditoría interna y externa. Y en esa interdependencia juega un papel muy importante el nutriólogo, trabajando de la mano con los médicos de campo, y toda esta parte que está en la área operativa, coordinándose con las áreas administrativas. El uso de antibióticos en la avicultura es un concepto que poco a poco ha ido pudiéndose superar gracias a los grandes avances que ha tenido el manejo, la genética, la nutrición, las instalaciones avícolas modernas. Aquí tenemos en este gráfico pues dos enfoques. Tenemos el enfoque de cómo fue creciendo la industria, siempre buscando como pilares pues, prevenir las enfermedades, utilizar tratamientos en casos necesarios, los antibióticos como promotores, lógicamente la genética y la nutrición que han venido desarrollándose, sus sistemas de manejo y los antibióticos como terapéuticos en casos necesarios. Nunca se abandonó el desarrollo de la bioseguridad y de los programas de vacunación adecuados, y siempre buscando un enfoque hacia parámetros productivos y resultados económicos que le permitan a las empresas pues crecer, salir adelante y generar dividendos a los accionistas. Pero al final de cuentas, el enfoque diferente viene
cuando ese crecimiento separa muy claramente la genética, el manejo, la nutrición y un enfoque muy especial al cuidado de la calidad de los ingredientes en la dieta y de los diferentes aditivos que van a ser utilizados, así como los programas mínimos indispensables de vacunación para prevención de las enfermedades y, lógicamente, sólidos sistemas de bioseguridad. Y ya un enfoque muy directo al costo-beneficio. ¿Por qué? Porque la gente siempre ha pensado que tratar de ir a producir libre de antibióticos es algo muy costoso y muy difícil. Y aquí vamos a empezar a encontrar que tenemos que evaluarlo integral y de allí realmente ver que no necesariamente tiene que ser más costoso y que sí tenemos que considerar los beneficios y que no lo podemos hacer un programa híbrido porque desnaturalizamos la esencia de lo que queremos hacer. Partamos de un término, holobionte, de holos, que es todos, y bios, lo relativo a la vida. Y bueno, pues ahí nos damos cuenta de que los seres vivos y los microorganismos hemos sido compañeros a lo largo de toda la evolución y de toda nuestra vida. Prácticamente casi el 60% de nuestro cuerpo no es humano, está ocupado por microorganismos, por esos otros huéspedes que se encuentran por allí, y todos los seres vivos le damos hospedaje a un ecosistema que genera una relación de una simbiosis. En el organismo de los seres vivos, pues interaccionan millones de microorganismos que generan esa simbiosis y que van a permitir, aparte de la salud, pues la correcta ingestión de los nutrientes y con un equilibrio, la defensa hacia agentes patógenos, y eso se logra mediante un aparato digestivo sano, maduro, que, como sabemos perfectamente, el aparato digestivo es el pilar, es la base del aparato inmunocompetente. Un aparato inmunocompetente sano es primordial. Tenemos que tener el aparato respiratorio sano, el aparato digestivo sano, los órganos linfoides al corriente. Y bueno, nosotros vivimos hoy en un mundo donde la única constante es el cambio. Hoy más que nunca se requiere que la gente esté preparada y con la dinámica para enfrentarse a ese constante cambio que es vertiginoso y que, desarrollando una visión con retos, con objetivos y formando una organización que esté dispuesta y preparada para innovar y adaptarse lo más rápido posible, es que se tiene éxito. Y en el caso de que esos cambios se estén dando, pues tener incluso la posibilidad de volver a cambiar, y lo que hoy estamos tomando como cierto, pues quizá mañana va a sufrir modificaciones que hay que hacer las adaptaciones correspondientes. Sin embargo, la industria tiene una gran cantidad de retos. Aquí yo le puse incluso diferente color porque los consumidores nos han pedido algunas cosas y otras pues las piensan o las oyen en las redes sociales, pero hoy es una realidad y debemos de trabajar con apego a eso, porque la verdad es que producir, si tenemos el bienestar de los animales, pues facilita las cosas, son más productivos. Ese librarlos del uso de antibióticos pues tiene un beneficio para los humanos, pero también para los animales, como lo vamos a ver. Incluso ya se habla de llegar a producir en un futuro sin anticoccidiales. Nosotros, pues, por ejemplo, ya lo estamos haciendo, producimos sin usar drogas anticoccidiales, usamos extractos poliherbales, por ahí lo comentaré más adelante. Ya se habla de producción libre de jaulas, en aviarios con nidales, confinamiento y libre pastoreo allí mixto, pero lo que sí es
muy, muy importante, es tanto una obligación con generaciones futuras social tremenda que tenemos, un respeto al medio ambiente. Para eso la industria requiere y tiene herramientas, ¿verdad? Tenemos la genética, tenemos la nutrición, tenemos avances tecnológicos increíbles, manuales de procesos, buenas prácticas pecuarias, y eso aunado a una visión clara de negocio, transparencia que dé credibilidad y donde podamos obtener rentabilidad para poder invertir y reducir costos, nos va a llevar al éxito. Entonces, no es tan difícil, pero sí es importante reglas claras y que haya una legislación y certificaciones verdaderas, no certificaciones que les puedes llamar patito o certificaciones que hay un mundo de certificadoras y aquí debe haber orden, ¿verdad? Lógicamente, cuando hablamos de buenas prácticas, pues va desde muchos puntos. Ya hablábamos del bienestar animal, la bioseguridad, el manejo, la forma de que vamos a capacitar a la gente, los controles que tenemos que tener para la fauna nociva, el diseño de las instalaciones, los programas de alimentación y cómo los vamos a llevar, la calidad del ingrediente más importante, imagínense, el agua, el ingrediente olvidado, ¿verdad? El que ahorita van a ver que luego escuchamos cada cosa que dice uno, bueno, no es posible, ¿verdad? Tenemos retos tremendos, la síntesis de carne en laboratorios, ya carnes cultivadas, es una realidad y hay gente que está pues pensando en esa posibilidad y nosotros que tenemos los productos naturales y que cuando son elaborados de buena calidad y con apego a normas y controles, pues van a ser inocuos, van a ser sanos, van a ser saludables y van a poder ir a la mesa del consumidor. La conciencia social que les hablaba, el respeto y la legislación, que ya no estamos lejos incluso de que a nivel internacional se empiece a legislar en estos sentidos, son tremendamente importantes. El agua es un recurso no renovable que utilizamos para la producción. Y bueno, pues aquí tanto el cerdo, el huevo y el pollo son bastante competitivos y en lo que son las emisiones de CO2 también es muy importante el trabajar porque día con día tenemos que buscar la manera de contaminar menos la naturaleza, de ser respetuosos de la naturaleza y de aprovechar al máximo los recursos con los que contamos para producir y de allí el trabajo de la nutrición, el trabajo de la genética y la coordinación de todos nosotros que estamos en la producción. La calidad inicial es fundamental y la materia prima, pues son, primero que nada, el huevo fértil que vamos a utilizar, qué genética vamos a aplicar y que esos animalitos nazcan libres de enfermedades transmisibles en forma vertical. Tenemos que trabajar desde progenitoras, reproductoras, el proceso de incubación para garantizar la mayor calidad posible de esa materia prima que es el pollito, y después el cuidado que debemos tener durante los procesos de sexado y vacunación para mantener ese bienestar animal que hablamos y un transporte adecuado de envío a la granja para evitar el estrés y la deshidratación. Los pollitos deben de permanecer el menor tiempo posible en la planta de incubación y mientras más rápido puedan llegar a la granja, será mucho mejor porque eso nos dará la garantía de que lo más rápido posible tengan acceso a alimento y agua que van a permitir que esos pollitos no se nos deshidraten y que además esos pollitos al consumir alimento se favorezca la maduración de los enterocitos en su aparato digestivo tempranamente.
Lógicamente, la granja debe de ser preparada para recibir esos pollitos, debe de sacarse la cama, en el caso de nuestro país así sucede, habrá o hay otras aviculturas que reutilizan la cama, pero esa deberá ser tratada, desinfectada, calentada, y el control de vectores es súper importante. Aquí no nomás puse como ejemplo al Phytobius diaperinus, los escarabajos y las fases larvarias de los mismos, y los controles de roedores, pero también el control de moscas y de todo tipo de insectos, porque incluso si nosotros tenemos un buen control, pues hay vacunas que podríamos prescindir de su utilización. Por ejemplo, nosotros estamos en una zona donde, aunque hay mosquitos, si mantenemos limpios, si mantenemos bien nuestros controles, si estamos controlando el Alphytobius, la ivermectina que utilizamos, pues también controla mosquitos y no tenemos necesidad de vacunar contra la viruela. Los vacíos sanitarios son relevantes. Estos trabajos que hizo el doctor Fossel hace ya mucho tiempo y que aquí vemos cómo descanso de las granjas se daba, bueno, cuando trabajamos libre de antibióticos, esos descansos tienen que aumentarse un poco. Pero lógicamente hay un beneficio porque a una menor edad obtenemos el beneficio de mejores mortalidades, mejor peso, menos decomiso y menos gasto de energía calórica por kilogramo producido. Al establecer los programas de bioseguridad, la distancia entre las granjas y su ubicación toma relevancia. Y aunque puede haber preexistencia, la georreferenciación y el buen control e incluso el poder ir en un momento renovando, reubicando y reforzando esos programas de bioseguridad, pues es de vital importancia no solo para el avicultor de X empresa, sino para toda la zona de producción avícola, y el respeto y la comunicación, que es algo que todavía nos falla en nuestro país, desgraciadamente, pero que yo espero que poco a poco vayamos dándole un enfoque pues más de integración. Por ejemplo, ahorita lo que comentaba de lo que está pasando en Dominicana, pues nos debe de preocupar a todos, ¿verdad? El estado de Yucatán, toda la península de Yucatán, pues está prácticamente a un tiro de pájaro del área Caribe, y debemos de estar, pero súper alertas. En ingredientes de calidad en los alimentos, pues hablamos no solamente de la calidad microbiológica y la calidad de los ingredientes que vamos a usar, sino también hablamos de la calidad del agua, del consumo del agua para que el pollito pueda consumir mayores cantidades de alimento y en menor tiempo logremos el objetivo de tenerlo listo para el mercado. Y allí también es importante en ese cuidado de la calidad del agua, el estar midiendo el consumo. Todas las granjas, incluso las granjas convencionales o granjas más antiguas, deben de tener sus medidores para estar certificando los consumos, que aproximadamente 2.1 mililitros de consumo de agua por cada gramo de consumo de alimento que tiene el pollo. La densidad de la fórmula, la calidad y tamaño de partícula son importantes, de allí el buen peletizado, y lógicamente que es necesario el confort en el alojamiento, los niveles de control de temperatura, humedad, ventilación, evitar gases tóxicos como el amoníaco, los programas de iluminación, la densidad de aves por metro cuadrado, y voy más allá, la producción de kilos de carne por metro cuadrado.
la calidad de la cama que vamos a utilizar. Y lógicamente, si hablamos de calidad del agua, bueno, pues es la calidad microbiológica, química y física de este importantísimo alimento. De allí la importancia que cada ciclo debemos de drenar las tuberías, debemos de utilizar un producto que nos permita eliminar el biofilm, y el agua debe de ser potable. Aquí están las características que debe de tener el agua para garantizar los mejores resultados posibles. Los programas de inmunización deben de ser avalados, pues lógicamente, por los programas de bioseguridad y los programas de sanidad que se llevan a cabo en la empresa, y la selección de los biológicos pues debe de estar vigilada muy de cerca para poder utilizar el mínimo indispensable de productos biológicos que sean requeridos para mantener saludables a las parvadas. Y lógicamente tendremos que hacer una vigilancia, un monitoreo, un buen diagnóstico y ajustes cuando así sean requeridos. Hablábamos de la genética. Aquí ponemos como ejemplo la pirámide de la estructura genética y cómo cada 4 a 5 años los genetistas, aunque están trabajando diario, se tardan de 4 a 5 años en hacer cambios muy fuertes, cambios muy significativos que mantienen ese crecimiento vertiginoso que han tenido las aves, y donde la gente confunde ese avance en la genética con hormonas, ¿verdad?, que para nada utilizamos, y todos ustedes lo conocen, pero pues es bueno difundirlo y que la gente sepa que no utilizamos hormonas. Entonces, de líneas puras, imagínense, de una ave de pedigrí a llegar a, en base a los cruzamientos, a tener 29,000 hembras reproductoras que nos van a dar casi 4.5 millones de pollos de engorda, pues lo maravilloso que es esto, ¿verdad? Y las tasas de mejora genética que se tienen hoy. Yo pongo como ejemplo, en este caso, Aves Co, porque son las que yo conozco, las que nosotros representamos y manejamos. Y bueno, como las mejoras de 2012 a 2016, 2017 a 2021 y 2022 a 2023 se van dando, y son gramitos, pero como de 48 gramos más por año se pasó a 62, y actualmente estamos ya cerca de 65 gramos más por año, como la conversión alimenticia también mejora, y lógicamente el rendimiento en canal y el rendimiento en pechuga, de cómo en el año 57 era un 61% en canal a un 82% actual, y en pechuga de un 11.5 a un 27.88, con un diferencial tremendo en los consumos para alcanzar un peso similar a las aves. Esto es impresionante y no se detiene. Lógicamente que en genética, nutrición y manejo, que es en lo que más se ha podido avanzar, pues hay ejemplos increíbles, ¿verdad? Por una reproductora con su parte de gallo, ya no necesitamos 10 gallos para 100 gallinas, sino con 9 es suficiente, ¿verdad? Podemos producir por lo menos 175 huevos incubables, que podrían significar, con un nacimiento del 88%, 154 pollitos, y esos 54 pollitos pues pueden significar más de 400 kilogramos de carne. O sea que en un ciclo de producción, una gallina reproductora es más productiva que un novillo. Esto es lógicamente avalado por genética, nutrición, manejo, sanidad, tecnología de punta en el alojamiento y la utilización de materias primas de alta calidad, y pondero nuevamente el agua potable. Imagínense un pollito de 40 a 45 gramos de peso al nacer,
pues puede ganar de 4 a 5 veces su peso inicial. Y en la primera semana de vida, la conversión ya no solo puede ser 1 a 1, sino puede ser 1 gramo de peso y un consumo menor a 1 gramo de alimento, ¿verdad? Pueden ganar ya las ganancias ya no son por día, sino son por horas, de 3 a 3.2 gramos por hora de vida el pollito. Así es que de 720 a 1000 horas, según sea el tipo de mercado, podemos tener listo un pollo para su comercialización. Y con las mayores ganancias de los 28 a los 35 días, que es donde está el pico de crecimiento. La industria va a continuar con mejoras en la genética. No cabe duda que así va a ser. Sin embargo, ya conocemos el enfoque normal, que velocidad de crecimiento, conversión alimenticia, viabilidad, rusticidad, resistencia al calor, rendimiento en canal, etcétera. Pero hoy se le está dando también ya mucha importancia a la calidad de la canal, a la conformación de esa canal, como lo mencioné allí anteriormente, y a la reducción de la grasa abdominal y a la ternura, la textura de la carne de ave. Puntos importantes para mantener un aparato digestivo sano. Bueno, pues para desarrollar al desarrollar un aparato digestivo sano, vamos a desarrollar un aparato inmunocompetente sano, y eso lo vamos a lograr con un programa integral. El programa de bioseguridad y sanidad involucra no solo el control de las faunas nocivas, como ya lo mencioné, o de otras aves, o la introducción de aves enfermas a una zona, sino el movimiento de las personas. La movilización de la gente debe de ser también cuidadosamente controlada, porque ese turismo de personas que pueden ser vendedores, asesores, hay gente que dice, no, es que este asesor es extranjero. Bueno, eso no elimina el riesgo. Hay que tener controles de cuarentena, y para eso un comité interno de bioseguridad que puede estar evaluando que se cumplen los parámetros de bioseguridad y de sanidad, y auditorías externas para testificar que todo se está cubriendo y que hay manuales de procedimientos. Los programas de manejo, tanto reproductoras, como ya lo mencioné, en incubadora, planta de alimento y granjas. Esas reproductoras tienen que venir inmunizadas de una manera que permita la transmisión de anticuerpos maternos a su progenie, que ayuden a que esos pollitos pues estén mejor preparados para recibir los programas de vacunación que se van a establecer en las granjas. Y lógicamente lo que ya mencionamos, las materias primas, los ingredientes, porque nosotros no podemos trabajar utilizando grasas rancias, soya mal procesada, contenidos altos de inhibidores de la tripsina, lectinas, factores antinutricionales, una serie de situaciones que todavía desgraciadamente vemos que suceden, ¿verdad? Y que a veces, buscando ingredientes más económicos, pues descuidamos la calidad de las materias primas, micotoxinas ya ni se habla, las aminas biogénicas. Establecer también un excelente programa de control de coccidiosis, incluso coccidiasis. Y allí tenemos que estar evaluando la integridad intestinal, no solo en el campo, sino también en nuestro laboratorio, siendo cuidadosos y cotejando para garantizar que no tengamos procesos de estrés oxidativo. Atención especial, por lo tanto, a todo tipo de problemas entéricos. Trabajo, como les decía, de la mano, los nutriólogos con el médico de campo. Aquí todos tenemos un granito de arena y una parte que aportar, y esa comunicación es primordial para lograr sacar adelante este tipo de programas. Nosotros nos tardamos 4 años haciendo pruebas
para poder llegar a lo que ya hemos podido consolidar y que ya llevamos casi 2 años trabajando libres de antibióticos. Los programas de evaluación de integridad intestinal también se tienen que hacer bajo los estándares y manuales establecidos, y para eso debe haber un programa que esté avalado mediante también un laboratorio de control de calidad con un comité tanto interno como externo que ya mencioné, y que esos programas sean evaluables tanto interna como externamente, donde se hacen juntas y se ve que se esté cumpliendo. Esto nos va a permitir pues tener integridad intestinal, maximizar la digestión y absorción de los nutrientes, y con eso vamos a lograr pues el máximo potencial que se exprese, ¿verdad? Tanto en la parte genética como en la parte nutricional en nuestras aves, y nuestra respuesta inmune va a ser óptima, y al tener aves sanas pues vamos a llevar a la mesa del consumidor también un producto de altísima calidad. Entonces, la salud intestinal es un nuevo paradigma en la nutrición de monogástricos, y la microbiota toma una gran relevancia. Y por eso yo decía que si nosotros lo hacemos híbrido y utilizamos, por un lado, una parte donde metemos probióticos o prebióticos, enzimas, etcétera, y luego le metemos por allí antibióticos, pues mutilamos el programa, ¿verdad? De alguna forma no va a ser cabal porque estamos desbalanceando la microbiota. El hábitat de las bacterias en las aves pues va a empezar a darse desde los procesos de fermentación del alimento, y van a ir dándose cambios graduales según se va avanzando en las diferentes partes y en los diferentes ecosistemas microbiales. No va a ser lo mismo en el duodeno, yeyuno e ilium, que cuando lleguemos a la porción fundamental donde se dan los cambios más importantes del ecosistema microbial y que actualmente tenemos que ser muy cuidadosos, que es a nivel del ciego, los pHs, y luego el paso tan abrupto que tiene el alimento cuando empieza el proceso de digestión en el aparato digestivo, que en 2 horas y media máximo ya ha salido ese alimento convertido en excreto. La microbiota produce succinato para mejorar la homeostasis de la glucosa vía una gluconeogénesis intestinal, y ahí es importante la fibra dietética, pero la parte más importante va a ser en el aparato digestivo posterior. Sin embargo, esa gluconeogénesis, esa parte que va vía sistema porta y que va a las células epiteliales del aparato digestivo, es vital. La microbiota entre ilion y ciegos sufre cambios muy abruptos que son importantes. En la primera parte de ese proceso, en el intestino delgado, la comunidad de agentes microbianos es muy diversa, es baja en el intestino delgado, pero alta en el ciego. Y las denominaciones taxonómicas se van modificando y hay clústeres muy importantes en el ciego. Ya lo vamos a ver cómo incluso hay clústeres de clostridiums que son importantes para ese equilibrio de la microbiota, y que cómo va modificándose de estrictamente anaerobios, no se da en el intestino delgado, pero sí es muy importante que suceda así en el ciego. Y bueno, los huéspedes donde se escapan compuestos a la digestión van a ser equilibrados en el ciego, y los productos metabólicos van cambiando, y cómo la producción de ácido láctico y ácido acético se modifica en el ciego a propiónico, butírico y láctico.
Y aquí entramos a ver algunas pequeñas generalidades que se dan en la fibra digestible y la importancia. Por ejemplo, esa fibra digestible es una fracción de ingredientes o en la dieta ya incluso, que pueden estar representados por las paredes celulares almacenadas en los polisacáridos no almidonosos y en la lignina. Y una pequeña cantidad de esa fibra digestible se va a requerir para mantener las funciones fisiológicas del tracto gastrointestinal en forma adecuada. La solubilidad y el grado de lignificación, así como el tamaño, la densidad y la capacidad de retener agua, son factores clave en el desempeño de los monogástricos. Las fibras solubles incrementan la viscosidad de la ingesta y reducen el consumo de alimento, limitando el contacto entre los nutrientes y las enzimas endógenas en el lumen del tracto gastrointestinal. Esto es súper importante para aves porque nos afectaría el consumo. No sucede igual en otros monogástricos, como es el caso de los cerdos, pero bueno, su ciego es totalmente diferente. Comúnmente se formulan dietas, caray, aquí hay un error ortográfico bárbaro, que yo lo corregí, pero no sé por qué se volvió a cambiar, basadas en valores sobre fibra cruda, considerándose que todas las fuentes de fibra son equivalentes en valores nutricionales y efectos fisiológicos sobre el tracto gastrointestinal, y esto no es necesariamente cierto, ahí lo vamos a ver ahorita, y la fibra dietética cubre un amplio rango de carbohidratos solubles e insolubles conocidos como polisacáridos no almidonosos, que incluyen pectina, celulosa, hemicelulosa, glucanos, gilanos, los fructanos, oligosacáridos y almidones resistentes, que son también considerados como una parte de la fracción de la fibra digestible. Esta tablita nos muestra, por eso, de un lado la fibra cruda y el extracto libre de nitrógeno, como ya mencionamos, pectina, fructanos, oligosacáridos, mono y disacáridos, almidones y otros compuestos, y esos almidones que son resistentes, y los polisacáridos no almidonosos, la fermentación de esa fibra dietética y el aprovechamiento, en el caso de los carbohidratos digestibles, mediante la utilización de enzimas. En una dieta, si nosotros estamos pensando en qué parte importante ocupan los ingredientes, pues vemos que proteínas es el 85% digerido a nivel ileal, aminoácidos también, fibra muy poquito, grasa un 65%, un 50% otros ingredientes, de un total de un 50%, pero aquí lo interesante es que del total de la fibra, ese total, cuando esa composición no es digerida en el ileum, se convierte en un 60% de alimento para bacterias cuando va hacia la parte posterior del aparato digestivo. De aquí que la importancia de que nosotros debemos de utilizar herramientas como el NIR para formular. Ya no es posible que a un avicultor se le haga caro comprar un NIR y formular en base a proteína cruda, y podemos excedernos en los niveles proteicos, y en vez de lograr la producción de los ácidos que estamos buscando, como es acético, láctico, butírico, propionato, propiónicos, y los clústeres de bacteroidetes y firmicutes que estamos buscando, los clústeres que hablábamos de Clostridiums que requerimos, y entonces nosotros vamos a empezar a favorecer la producción de proteobacterias y gases como metano,
que van a causar problemas digestivos tremendos y no vamos a aprovechar la digestión de esos polisacáridos, oligosacáridos y monosacáridos como debiéramos de hacerlo. Y lo que nosotros queremos es que pase así, ¿verdad? Que todo siga un orden y obtengamos los beneficios. Las alternativas actuales para la producción libre de antibióticos pues van en una gran gama de productos. Nosotros tenemos probióticos, prebióticos, simbióticos, hoy estimbióticos también, extractos herbales y poliherbales. En los poliherbales nosotros estamos aprovechando la utilización de extractos poliherbales para control de coccidiosis y como no utilizamos drogas químicas anticoccidiales, utilizamos estos poliherbales, los ácidos orgánicos, las paredes celulares de diferentes tipos de levaduras, ácidos grasos y lógicamente las enzimas que son primordiales. Y ya mencionábamos el paso de las enzimas en la parte del aparato digestivo en intestino delgado, pues tiene un curso muy corto. Entonces, allí tenemos que usar el mejor producto, la mejor dosificación para obtener el beneficio, puesto que el paso es corto y tenemos que lograr romper ese fitato para obtener el beneficio. Y lógicamente eso también es bueno porque vamos a ser más respetuosos de la naturaleza, no vamos a contaminar y vamos a obtener directamente de las materias primas el beneficio de ese fósforo y aminoácidos y una serie de ventajas enormes en la salud de ese aparato digestivo. Y vitaminas también, ¿verdad? Hay gente que dice que vitaminas solubles, pero ¿para qué demonios? Si para esto tenemos un nutriólogo que formula y controla la cantidad adecuada y qué productos utilizar. Biocolina, por ejemplo, un ingrediente fundamental hoy en estas dietas. ¿Por qué? Porque no causa procesos tóxicos ni inflamatorios en el aparato digestivo que tenemos que cuidar, es noble con la naturaleza, ¿verdad? No va, y nos permite, en el caso de nosotros en el campo, pues estar en comunicación con el nutriólogo para que cuando llega la temporada de calor, él haga mejor sus ajustes de sal, de los iones de sodio, cloro, potasio, todo controlado en beneficio de la mejor digestión y mejor absorción de nutrientes. Como por allí mencioné, estimbiótico, bueno, hoy hay aditivos dietéticos que realizan un fenómeno de estimbiosis, que es un estímulo que se da para favorecer el desarrollo de un microbioma, donde se puede degradar una cierta cantidad de fibra a nivel del aparato digestivo posterior, a nivel de ciegos, se da un proceso de fermentación en las bacterias que va a favorecer la producción de ácidos grasos volátiles y estos ácidos grasos volátiles van a favorecer la producción de esos clústeres de bacterias que ya mencionamos y en dosis bajas se logra ese propósito, ese gran beneficio que hoy se tiene. ¿Qué requerimos cuidar entonces en nuestras parvadas? Pues, lógicamente, los lugares donde está la digestión. La molleja es un órgano fundamental que tiene que desarrollarse. Es un órgano que cumple una excelente función fisiológica, que debe de crecer lo necesario para hacer la molienda, el procesamiento, y debemos maximizar el procesamiento de los nutrientes y reducir el sustrato para las bacterias patógenas, como ya lo mencionamos, para evitar que haya una translocación y darle soporte a la diferenciación del epitelio celular de nuestro aparato digestivo. Esto también es una barrera física que le va a dar soporte
e integridad al intestino para limitar esta translocación bacteriana que ya mencionamos y que no se dé la adhesión de bacterias patógenas. Ese balance microbial con bajo número de cepas potencialmente patógenas va a prevenir el crecimiento, va a mantener la integridad, va a darnos un aparato inmuno competente, sano, y si controlamos los procesos inflamatorios, pues no va a haber daño en el aparato digestivo. Como conclusiones, en una buena salud intestinal, pues nosotros vamos a tener mejores ganancias de peso, una mejora en conversión, un excelente control de coccidiosis nos va a llevar a que la excreción de ocisto sea nula y no es mentira cuando digo nula, o mínima. Y una buena calidad de cama, pues también es muy importante. Con todo esto vamos a promover el que no haya procesos entéricos, no haya procesos inflamatorios, no haya disbiosis, no haya estrés oxidativo, no tengamos tránsito rápido, no tengamos heces acuosas, el pollo tenga una excelente pigmentación y pues las ganancias de peso sean óptimas y el rendimiento mejor. Entonces, las ventajas de la integridad intestinal, pues es favorecer un aparato inmunocompetente sano, es esencial para que la digestión sea óptima, la absorción sea óptima, permite que se exprese el potencial genético y los parámetros productivos, ya mencionamos que se mejora la pigmentación, la pared intestinal es más resistente a desgarramientos y esto es muy importante en el proceso. Se evita el tener heces acuosas y bueno, se reducen notablemente lesiones de cojinetes plantares y eso va de la mano con el bienestar animal. ¿Qué buscamos hoy en la avicultura moderna? Bueno, pues lo que buscamos es una integración donde con una sólida estructura sanitaria, donde tengamos gente capaz, preparada, tecnificada, con procesos que puedan darle valor agregado a las empresas y donde estemos haciendo un uso racional de los recursos naturales y con un apego y un respeto al medio ambiente, lo sólido que sea posible. Cuidado con el medio ambiente es también respetar el agua, cuidar los mantos freáticos, tener utilización, por ejemplo, de paneles solares, excelente, porque no quemamos recursos fósiles que son importantes y que además también causan contaminación. Un proceso administrativo adecuado, en contacto con las áreas productivas para la toma de decisiones, donde el área administrativa juega su papel, no detener el desarrollo tecnológico, la robótica viene durísima, una sólida estructura de empresa con mano de obra capacitada, calificada, con educación continua, concientizada de ese no contaminar. Ya hablamos de los pilares que son la genética, la nutrición, el manejo, el bienestar animal, la bioseguridad, educación ahí también, y eso pues nos lleva a tener el desarrollo de una marca, los procesos con TIF y con HACCP, las buenas prácticas de manufactura y los sistemas de gestión de calidad, todo con manuales, la trazabilidad, el desarrollo de marketing, el enfoque a la inocuidad y, lógicamente, a todos los mercados se les debe de atender y debemos de escuchar a nuestros clientes. Nosotros no producimos pollo, no producimos huevo, sino debemos de producir alimentos de la más alta calidad posible y debemos de aspirar a un liderazgo que permita un enfoque a todos los mercados y el buscar la posibilidad de la exportación. La misión de todas las empresas avícolas modernas es ser una base tecnológica para tener alimento suficiente para la humanidad y producir proteínas de alta calidad al mejor costo posible. Yo siempre termino mis charlas con una mención especial de un pensador del siglo XX, principios del siglo XX, Pedro Uspensky, que dice que para conocer el futuro es necesario, ante todo, conocer el presente como el pasado en todos sus detalles,
porque hoy es lo que es, porque ayer fue lo que fue, y si hoy es como ayer, mañana será como hoy. Si nosotros queremos que mañana sea diferente, debemos hacer que hoy sea diferente, porque si hoy no es sino una consecuencia de ayer, mañana a su vez no será sino una consecuencia de hoy. Muchas gracias. Esta foto me la regaló mi hijo, la tomó desde el volcán Tacaná, enfocando hacia la ciudad de Tapachula. Se la agradezco, es hermosa, y les agradezco a ustedes el tiempo que han dedicado para escuchar estos comentarios que yo quería compartir con todos ustedes. Muchas gracias. Agradezco a Triad esta invitación. Doctor, muchísimas gracias. Como siempre, es un gusto escucharlo y que nos comparta toda su experiencia. Pues bien, ya tenemos algunas preguntas, se las voy a compartir. La primera de ellas es, ¿qué tan lejos estamos y qué ventajas tendría que algunas empresas iniciaran con una producción libre de antibióticos? Bueno, miren, producir libre de antibióticos no es un sueño, es una realidad. Ya muchos países en Europa, sobre todo, y en Estados Unidos una parte, aunque en Estados Unidos todavía es un poco híbrido, pero ya lo están haciendo, y que se empezó a hacer obligados por las cuestiones de mercadeo, pero que al final nos empezamos a dar cuenta de que hay un gran beneficio. Entonces es totalmente posible, solo hay que saber hacer la elección adecuada de qué voy a utilizar, porque hay una gama de herramientas, una gama de productos, y ojo, no todos son iguales. Hay que poder hacer la diferenciación, hay que comprobarla, no que nos la platiquen, porque nadie vende pan frío, ¿verdad? Todos venden pan caliente, pero al final de cuentas, uno no puede engañar al bolsillo. Yo les doy un ejemplo. Un día escuché una plática donde se burlaban de utilizar dosis mayores de efitasas a las que comúnmente se habían utilizado. Pues hoy es una realidad y ya lo mencionamos, el paso por el tracto digestivo es tan corto que tenemos que aprovechar el romper esos fitatos para garantizar la mayor cantidad de absorción de nutrientes, y el fósforo orgánico, pues, ¿cómo podemos aprovecharlo también? Pues así, y aminoácidos y muchas cosas. Entonces, hoy por hoy, las herramientas existen para que se haga realidad. Yo les hablaba, por ejemplo, de dejar de usar anticoccidiales. Bueno, yo usé un ionóforo durante 24 años sin rotarlo. Y parecía mentira y no teníamos realmente problemas. Y luego imagínense atreverse a dar el paso de ya no usar ni siquiera el ionóforo, sino extractos poliherbales, y que el programa sea exitoso. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Bueno, hay que hacer las pruebas, hay que ir midiendo, pero hay que ir dando los pasos sólidos, porque no se puede quedar la industria rezagada. Totalmente posible. No sé si responde, Pedro. Perfecto, doctor. No, yo creo que sí, muchísimas gracias. Tengo otras más. Dice la siguiente: ¿producir un pollo de engorda libre de antibióticos representa un costo de producción mayor? Acuérdense que por allí puse costo-beneficio. ¿Dónde queremos poner la mano? No necesariamente es más costoso, porque si mis pollos tienen una mejor ganancia de peso, una mejor conversión, dejo de utilizar antibióticos. Por ejemplo, en la empresa que yo trabajo, nosotros gastábamos 15 millones de pesos anuales en productos terapéuticos para controlar las reacciones postvacunales. Hoy las controlamos con termonebulización, con un producto desinfectante, y tan se acabó el problema. No necesitamos usar esos antibióticos y nos ahorramos 15 millones de pesos anuales que los podemos convertir en otras cosas, ¿verdad? Ok, yo creo que esta responde un poquito a lo que acaba de mencionar. Dice, si hay un costo mayor de producción por pollo libre de antibióticos, ¿los consumidores están dispuestos a pagar más
por este tipo de pollos? Hoy no están dispuestos a pagar más por nada, porque acuérdense que los influencers y la gente que habla cosas en las redes sociales no necesariamente es nutriólogo, ni es productor, ni es médico veterinario. Y desgraciadamente, imagínense, si habla de producir orgánico, bueno, ¿dónde está el grano orgánico a nivel mundial para poder producir el 100% orgánico? Y además, todas las materias primas que usamos, por lo menos en México, la gran mayoría, digo la gran mayoría porque algunas personas usan harinas de carne, nosotros no usamos, le tenemos pánico a las aminas biogénicas, ¿verdad? Y hay que ser muy cuidadosos, pero sí les quiero decir, si usamos como fuentes para hacer los alimentos, podemos usar soya, ya sea integral como pasta de soya, canola, sorgo, maíz, DDGs, pues son orgánicos, ¿verdad? Son orgánicos, entonces, no necesariamente. Yo creo que ese enfoque tiene que ir cambiando y nos vamos a ir dando cuenta cuando vamos viendo los resultados, ¿verdad? Perfecto, Doc. Muchas gracias. Tenemos más, entre muchas felicitaciones por su plática. Hay una que menciona, dice, ¿la producción libre de antibióticos está relacionada con la producción orgánica? La producción libre de antibióticos no está relacionada con la producción orgánica porque acuérdense que el libre de antibióticos sale, esto es bien controversial porque fíjense, no necesariamente usar aditivos como promotores de crecimiento debe de ser considerado como que fue o que sea posible causante de resistencia bacteriana, puesto que, imagínense, nosotros en las granjas para medicar hacemos antibiogramas, pero cuando han ido al doctor y les receta un tratamiento para un problema respiratorio digestivo y los manda a hacerse un antibiograma, les manda unos bombazos de antimicrobianos tremendos. Entonces, no necesariamente. Y además, las dosis y los productos que se usan como aditivos para protección del aparato digestivo en nutrición, hombre, son bajísimas. Esto es bien controversial, pero al final de cuentas lo que sí les decía es que cuando estamos metiendo antibióticos, nosotros estamos afectando el microbioma, ese balance, y no lo aprovechamos al 100%. Por eso nosotros también migramos de ya no usar los anticoccidiales, que también están considerados químicos, que también están considerados como antibióticos. Aún los ionóforos, y que están permitidos todavía en algunos países, pero que en la medida que se trabaja, se pueden dejar de utilizar, porque les digo, nosotros ya vamos a cumplir 2 años, bueno, casi 5 de que empezamos las pruebas de los extractos poliherbales, pero ya casi 2 de usar extractos poliherbales y no utilizar ningún anticoccidial químico. Así es de que no necesariamente, acuérdense que lo orgánico es una tendencia que les digo que allí está, y bueno, habrá quien tendrá que pagarlo, y además que lo engañan muchas veces porque ¿dónde están las certificaciones? Aquí en Chiapas venden orgánico en todos lados y vale 100 pesos un cono de huevo cuando te cuesta 57 un cono de huevo, llamémosle estándar o comercial, que es tan orgánico como el otro y que comen lo mismo, porque ¿de dónde me sacan el maíz orgánico y que estén certificados los comerciantes, ¿verdad? Porque es donde hablé de la transparencia, la credibilidad, reglas claras y una legislación. Perfecto, Doc. Y no estoy en contra del orgánico, qué bueno que haya orgánico, y si hay gente que lo puede pagar, adelante, pero no necesariamente lo que le están vendiendo es el concepto
en esencia de lo que le quieren llamar orgánico, porque al final, como les digo, esas materias primas que ya mencioné son orgánicas. Los pollos son orgánicos. Así es, perfecto, Doc, gracias. Entre muchas felicitaciones por su charla. Tenemos más preguntas. La siguiente es, ¿considera que los productos herbales estarían a la par de los productos sintéticos en el control de coccidias? En mi experiencia personal, sí, en mi experiencia personal, sí, y hasta superior, porque no les presenté unas tablas, pero yo estoy haciendo los raspados, estoy trabajando de la mano con la empresa que nos está surtiendo el producto que estamos usando, el Poliherbal, y en esos raspados hacemos las lecturas de eimerias que se presentan y normalmente encontramos ceros, cosa que no lo lográbamos con las drogas anticoccidiales, ¿verdad? Químicas. Okay, claro, Doc, algo muy importante, Pedro, algo muy importante, y esto es bueno mencionarlo. Cuando hablamos de prebióticos y cuando hablamos de productos herbales y aceites esenciales y todo eso, bueno, hay tal cantidad y es tan difícil determinar cuáles son los que debemos de utilizar que es bien importante consideraciones que se tienen que hacer. Por ejemplo, la estandarización de esos productos, desde que dónde lo sembraron, cómo lo tuvieron durante ese proceso de siembra, cómo fue cosechado, cómo lo midieron, que tiene estandarizada la cantidad de principios activos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces aparece un cúmulo de precios. Es como, por ejemplo, cuando hablamos de los probióticos y decimos, pues vamos a meterle bacterias, ¿verdad? Y le vamos a meter, pues unos le ponen unas, otros le ponen otras, porque hay una gran cantidad, ¿verdad? Y bueno, eso me va a garantizar el tener una microbiota equilibrada y sana. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué meto? ¿Cuánto debo de poner? Entonces, no es fácil contestar todo eso y yo creo que por eso yo no quiero entrar en nada comercial, pero creo que ahí la gente tiene que ir midiendo como lo fuimos haciendo nosotros, por eso tardamos mucho tiempo en ir tomando las decisiones. Pero, por ejemplo, cuando decidimos cambiar de fitasa y usar otra fitasa, bueno, pues nosotros nos adelantamos algunos años a muchas otras personas en ese proceso y fuimos haciendo las pruebas y nos fuimos dando cuenta realmente de lo que sí funcionaba y cuántas unidades de fitasa realmente debíamos de utilizar. Entonces, todo eso es importante considerarlo, ¿eh? Gracias, Doc. Todavía tenemos tiempo para algunas preguntas. La siguiente ¿es factible producir alimento de origen animal totalmente orgánico? Es decir, cero antibióticos, cero pesticidas, etcétera. Pues mira, a lo mejor a nivel pequeño y en algunos lugares es factible para ciertos sectores muy pequeños de población y que están dispuestos a pagar, pero para poder alimentar a la humanidad y evitar una hambruna, tenemos que ser muy cuidadosos de lo que vamos a hacer, porque como decía Osler de Sousa, es más feo morir de hambre. Yo prefiero vivir contento y comer contento, ¿verdad? Así es. Doc, la siguiente se la comparte Alexandre. Dice, ¿cómo ve usted el futuro mercado mexicano y a nivel mundial en cuanto al uso de antibióticos? Y en su opinión, ¿tendremos un retiro del 100% de antibióticos en nuestras empresas a mediano plazo? Pues yo creo que, miren, yo creo que
Esto lleva un proceso de maduración, pero finalmente las autoridades van a empezar a obligar a las empresas. Ya viene muy fuerte la tendencia. Entonces, ¿cuánto tiempo se tarden en hacer que lo cumplamos? No lo sé. Pero fíjense, nosotros, por ejemplo, cuando nos empezaron a presionar como industria mexicana, en los promotores de crecimiento hubo promotores que se tuvieron que dejar de utilizar, ¿ya? y que controlaban, ayudaban al control bacteriano, porque necesitamos controlar gram positivos y gram negativos. Allí tuvimos que dar el primer paso en la industria, y algunos pues, lo dieron cambiando de drogas, y siguieron utilizando antimicrobianos. En nuestro caso, pues cambiamos a un antiinflamatorio y funcionó. Y bueno, ya tenemos ahorita pues casi 9 años que usamos ese antiinflamatorio, que es de origen herbal y con excelentes resultados, donde hemos podido valorar el aparato digestivo, dándole seguimiento con necropsias y con revisiones en el laboratorio. Entonces, yo creo que más vale irse preparando y no esperar subirse al tren cuando falten unos segundos para que cierren la puerta, ¿verdad? Perfecto, Doc. Tenemos otra, habla en cuanto a, dice que en la producción de pollo existen miopatías, como por ejemplo la pechuga de madera o las estrías. ¿Cree usted que esto es significativo de que ya llegaron al límite la genética? No creo. Yo siento que hay muchas cosas por hacer. Cuando hablamos, por ejemplo, de ingredientes y cuidar la calidad de los ingredientes, bueno, podemos usar High D, la vitamina D3, por ejemplo, es importante. Podemos usar biocolina, por ahí lo mencioné. Fíjense, cuando hablo, por ejemplo, de biocolina, hay citas bibliográficas donde se menciona que, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos cloruro de colina, bueno, los iones de cloro en la literatura vienen marcados como que pueden jugar un papel importante en la presentación de discondroplasia de la tibia, entre otras múltiples cosas. Bueno, pues ahí ya me evito eso. Si yo tengo la necesidad de producir más aceleradamente, el pollo moderno no es igual que el de antes. Entonces, las matrices nutricionales cambian y por lo tanto, la digestibilidad, las materias primas que voy a usar, las vitaminas y las dosificaciones que voy a usar, también son diferentes, los niveles de aminoácidos, todo eso juega y yo no he visto en mi empresa pechuga de madera y no lo he visto que se comente mucho en muchas empresas mexicanas todavía ese problema. Sin embargo, pues sí, el cuidado en las materias primas y el trabajar fuertemente en todo esto y en el bienestar animal y en el confort de los animales y en que consuman, yo les decía, productos de calidad, pues cuenta mucho, ¿verdad? Cuenta mucho para si la digestibilidad y el aparato digestivo está sano, pues la absorción de nutrientes favorezca el que no se presenten estos eventos. Perfecto, doctor. Es Muchas una gracias. opinión muy personal, pero ahí está. Bien, Doc, muchas gracias. Me gustaría cerrar con el siguiente comentario por parte del doctor Eduardo Guillén. Y bueno, ya habló usted un poquito sobre este tema. Dice, Mi maestro, yo le agradezco. La nutrición actual debe evitar el aporte excesivo de proteína cruda. Debe ser utilizado el concepto de proteína ideal, es decir, el aporte de aminoácidos digestibles en proporción al aminoácido lisina. Evitar el uso de ingredientes en el que la digestibilidad de la proteína sea baja. Utilizar, en su caso, enzimas proteolíticas.
Todo esto para disminuir la llegada de nitrógeno al intestino grueso, donde se fermentarán y producirán aminas biogénicas tóxicas. Todo esto por la proliferación excesiva de bacterias nocivas, las que antes manteníamos a raya con el uso de antibióticos. No, pues excelente comentario, Eduardo, y de verdad, un placer trabajar en equipo. Bien, Doc, pues antes de cerrar, me gustaría invitarlos a nuestros próximos webinars como parte de la iniciativa que tiene Triad, de lo que es el Triad Grow, buscando proporcionarles nuevas herramientas, nueva información y que de alguna manera pues nos lleve a solucionar todos estos problemas a los que nos estamos enfrentando hoy en día. Y pues bien, las próximas ponencias serán por parte, la segunda de ellas por parte del doctor Octavio Ferrusca, el próximo 12 de agosto, y el tema será un MBZ como director de orquesta, y nuestra tercera ponencia será por parte del doctor Rafael Fernández el próximo 25 de agosto, cuyo tema será tendencias y futuro en el uso de antibióticos en la avicultura, pero ya desde una perspectiva a nivel mundial. Y pues bien, doctor, no me queda más que agradecerle nuevamente el haber aceptado nuestra invitación y el poder compartirnos toda su experiencia. Muchísimas gracias, doctor. Y muchísimas gracias a todos. Muy amables y gracias a todos. Gracias a todos por permitirse acompañarnos esta mañana. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias.